En física hay muchas preguntas que aún no han sido respondidas. ¿Cómo aparecieron la energía y la materia universales? ¿De dónde vino la gravedad? Entre muchas otras. Llevamos años intentando obtener respuestas, y una de las personas que intentó hacerlo fue Paramahamsa Tewari, el autor de la llamada teoría vorticial. ¿Qué es esta teoría y qué dice sobre las leyes ocultas de nuestro universo? Vamos a descubrirlo. Paramahamsa Tewari fue el director ejecutivo de la Corporación de Energía Nuclear de la India. Tomó la teoría vorticial, o SBT por sus siglas en inglés, propuesta por primera vez por René Descartes y la puso a punto. Siempre se vio inspirado por la física y sus grandes figuras, incluso desde sus tiempos de estudiante de ingeniería eléctrica. Tras estudiar rigurosamente las leyes de la física, descubrió nuevas ecuaciones que definían la materia y la masa y carga del electrón. Después, ideó la SBT. Esta teoría intentaba explicar los fenómenos inexplicables de la física, como la creación del electrón y los campos de energía gravitatoria, electrostática y electromagnética, entre otros. También describía las 6 leyes ocultas del universo, que subyacen a todo nuestro mundo. Pero antes de nada, hablemos de la teoría en sí. Esta sugiere que el universo está formado por vórtices, o patrones arremolinados de energía. Según esta teoría, los vórtices son los componentes fundamentales del universo. Son la fuerza motriz de las leyes de la física y los principios fundamentales de nuestro mundo. Básicamente, todo en el universo está conectado e interconectado a través de estos vórtices. Esta teoría no está muy basada en ninguna observación real, sino más bien en modelos matemáticos y computacionales. Por ejemplo, algunos modelos computacionales mostraron cómo funcionan estos vórtices en hidrodinámica y física de plasmas. Demostraron que los vórtices en estos sistemas pueden tener un punto central de atracción y pueden estar interconectados. Se utilizaron otros modelos para estudiar cómo se mueven las energías en el interior de los vórtices y cómo pueden crear distintas frecuencias y vibraciones. Pero algunos expertos han criticado la SBT por utilizar solo modelos y simulaciones. La mayor crítica es que esta teoría no puede probarse realmente. Se basa en las matemáticas y no en algunos datos experimentales. Por eso no se acepta como teoría científica dominante, pero sigue siendo bastante interesante y ofrece una perspectiva única del universo y de nuestra comprensión de las leyes de la física. Por ejemplo, según la SBT, el universo tiene unas reglas subyacentes y ocultas que causan la creación de la materia fundamental, su ensamblaje y su movimiento. ¿Cuáles son esas leyes y qué dicen? Veámoslas. Ley 1. El universo solo tiene una entidad primordial: el espacio, es decir, el vacío absoluto, que estructura la materia. Esta afirma que el espacio es el bloque de construcción fundamental del universo y que es el responsable de estructurar la materia. Sugiere que el espacio es la entidad fundamental que crea y mantiene la estructura de la materia, y que toda la materia del universo está formada por las mismas partículas fundamentales, como electrones y positrones. Intentemos explicarlo con palabras sencillas. Imagina que el universo es como un gran juego de Legos. Al igual que todos los ladrillos de Lego están hechos de los mismos bloques de construcción básicos y fundamentales, el universo también. Y estos bloques se llaman electrones y positrones. ¿Pero qué mantiene unidos todos estos bloques? El espacio, por supuesto. El espacio les da forma y estructura, como el recipiente de plástico que mantiene unidos todos los ladrillos de Lego. Así pues, la primera ley afirma que el espacio es el elemento fundamental que estructura la materia y mantiene todo unido en el universo. Ley 2. La materia está constituida con múltiplos de un solo tipo de partículas fundamentales, electrones y positrones. Esta ley afirma que toda la materia del universo está constituida por las mismas partículas fundamentales, el electrón y el positrón. Son los bloques de Lego de los que acabamos de hablar. Y según la segunda ley, estas partículas diminutas e invisibles lo forman todo, desde un átomo minúsculo hasta una galaxia gigante. Como no importa la forma o el tamaño de nuestra construcción de Legos, sigue estando hecha de los mismos bloques. Ley 3.
La distribución de campos en el espacio, tal como la reconoce la física contemporánea, vinculada a la materia y emanada de ella, son efectos que surgen de un único campo fundamental en el espacio. Sugiere que este campo fundamental es el responsable de crear todo lo que observamos en el universo. Así que vamos a intentar simplificarlo. Esta vez, imaginemos que el universo es como un gran patio de recreo. Todos los campos que observamos, como el gravitatorio y el electromagnético, son como diferentes juegos a los que jugamos allí. Pero juguemos a lo que juguemos, seguimos estando en un único espacio fundamental, el propio campo de juego. Este es la base que lo mantiene todo unido. Según la tercera ley, sin el campo de juego no podríamos jugar a nada, y sin este campo fundamental en el espacio no podríamos observar ningún campo en el universo. Ley 4. No hay vacío en el espacio en ninguna parte de todo el universo, excepto en los centros de las partículas fundamentales de la materia, electrones y positrones. Esta ley afirma que no hay espacio verdaderamente vacío en el universo, y que todo el espacio está lleno del campo fundamental, del que hablamos antes. Dice que se pueden encontrar electrones y positrones por todas partes, e incluso las cosas que consideramos vacías, como el vacío, están en realidad llenas de partículas diminutas. Y, según esta ley, los únicos espacios verdaderamente vacíos que podemos encontrar en el universo están en los centros de las partículas fundamentales, electrones y positrones. Ley 5. De una sola constante universal fundamental se pueden derivar todas las constantes consideradas universales en la física contemporánea. Esta ley afirma que todas las constantes consideradas universales en la física contemporánea pueden derivarse de una única constante universal fundamental. Sugiere que todas las constantes de la física están interconectadas y pueden explicarse mediante un único principio fundamental. Sé que te he pedido que imagines mucho últimamente, pero ten paciencia conmigo. Esta vez, imagina el universo como una gran receta. Todas las constantes de la física, como la velocidad de la luz, la constante gravitacional y la constante de Planck, son como los ingredientes. Son muy diferentes y hay montones de ellos. Pero, al igual que todos los ingredientes de una receta están interconectados y se unen para formar un plato, todas las constantes de la física se unen para formar el universo. Y al igual que una receta tiene un ingrediente principal que lo mantiene todo unido, la física también tiene una única constante fundamental que lo mantiene todo unido. Ley 6. La estructura espacial de la materia fundamental submicrocósmica se repite uniformemente en las estructuras espaciales de los cuerpos macrocósmicos como planetas, estrellas y galaxias. Esta ley afirma que la estructura de las partículas fundamentales que componen la materia es repetitiva y uniforme en todas las escalas, desde las partículas subatómicas hasta los cuerpos macrocósmicos como planetas, estrellas y galaxias. Sugiere que los mismos principios fundamentales rigen la estructura de la materia a todas las escalas. Volvamos a la analogía con las recetas y la cocina. Utilizando distintos ingredientes y combinándolos de diferentes maneras, el cocinero puede crear platos nuevos. Todos ellos serán distintos y pueden ser muy sencillos o muy complejos. Pero al crearlos, el cocinero sigue aplicando las mismas reglas y conocimientos básicos que tiene, ¿no? Y así, el universo también crea estructuras diferentes, desde átomos hasta planetas, estrellas y galaxias, pero sigue utilizando los mismos principios fundamentales para crear todas estas cosas. Así que esta ley sugiere que la estructura de las partículas fundamentales que componen la materia es repetitiva y uniforme en todas las escalas. Estas son las 6 leyes fundamentales del universo, según la SBT. Y aunque no es aceptado por la ciencia convencional, sigue siendo un concepto bastante interesante. Bang, o debería decir Big Bang. El Big Bang. Entonces, después del Big Bang, el universo se asemeja a una sopa caliente de protones, neutrones y electrones. Los protones y neutrones empezaron a combinarse y a formar primero átomos ionizados de hidrógeno y más adelante algo de helio. Estos átomos ionizados de helio e hidrógeno atrajeron electrones, convirtiéndose en átomos neutros.
Como resultado, la luz pudo viajar libremente por primera vez, ya que no se dispersaba en electrones libres. ¿Qué significa esto? El universo ya no estaba oscuro. Al mismo tiempo, aún faltaban algunos cientos de millones de años después del Big Bang para que las primeras fuentes de luz comenzaran a aparecer. Ahí es cuando la época oscura cósmica llegó a su fin. No sabemos con certeza cómo fue la primera luz de este universo o cómo se formaron las primeras estrellas. Afortunadamente, contamos con el telescopio espacial James Webb para ayudarnos a encontrar las respuestas. ¿Por qué? ¿Por qué se trata de un telescopio infrarrojo y por qué es importante? Vamos a descubrirlo. Imagina una estrella. Es una estrella muy antigua, tal vez la primera en el universo. Su luz sale hace 13.600 millones de años y se embarca en un viaje increíble a través del espacio y el tiempo. Necesita llegar a nuestros telescopios. Para cuando nos alcanza, su color o longitud de onda se desplaza hacia el rojo. Eso es algo que llamamos corrimiento al rojo. Esto sucede porque cuando hablamos de objetos muy lejanos, la teoría de la relatividad general de Einstein entra en juego. De acuerdo con ella, la expansión del universo también significa que el espacio entre los objetos se estira, lo que hace que se alejen unos de otros. Pero eso no es todo. La luz también se estira, lo que la desplaza hacia longitudes de onda más largas. Eventualmente esta luz nos llega como infrarroja. En otras palabras, el corrimiento al rojo significa que la luz originalmente emitida por las primeras estrellas o galaxias, como luz ultravioleta o visible, se desplaza hacia longitudes de onda más rojas para cuando logramos verla aquí y ahora. Para los objetos más lejanos con un corrimiento al rojo muy alto, ese mínimo de luz visible se desplaza hacia la parte del espectro electromagnético correspondiente al infrarrojo cercano y medio. Por eso, para observar esos objetos espaciales, necesitamos un telescopio súper potente. Y si hablamos del James Webb, este puede ver hasta unos 100.250 millones de años después del Big Bang, lo cual es increíblemente asombroso. Y si hablamos del James Webb, este puede ver hasta unos 100 millones a 250 millones de años después del Big Bang, lo cual es increíblemente asombroso. Entonces, al observar el universo en la longitud de onda infrarroja, el James Webb nos permite ver cosas que ningún otro telescopio ha mostrado antes. Todo esto se debe a que la luz demora en viajar desde allí hasta nosotros. Así, cuanto más lejos miramos, más nos adentramos en el pasado. Para encontrar las primeras galaxias, James Webb va a realizar un sondeo ultra profundo en el infrarrojo cercano del universo. Luego complementará con otros métodos de investigación. Ahora, como recordarás, el gas entre estrellas y galaxias en el universo temprano era opaco, y la luz estelar energética no podía penetrarlo. Pero luego, aproximadamente 1.000 millones de años después del Big Bang, se volvió completamente transparente de repente. ¿Por qué? El telescopio James Webb podría haber encontrado la razón. En un momento del pasado, las primeras estrellas de las galaxias emitieron suficiente luz para ionizar y calentar el gas a su alrededor. Esto ayudó a despejar la vista durante cientos de millones de años. Los conocimientos más recientes que obtuvieron los científicos fueron sobre un período llamado Era de la Reionización. Fue entonces cuando el universo experimentó cambios dramáticos. Después del Big Bang, el gas en el universo era increíblemente caliente y denso. Pasaron cientos de millones de años y se enfrió. Pero luego ocurrió algo desconcertante. Fue como si el universo apretara el botón de repetir, y el gas se ionizó y calentó de nuevo. Esto pudo haber ocurrido debido a la formación de las primeras estrellas. Después de eso, millones de años después, esta mezcla se volvió transparente. Durante mucho tiempo, los investigadores estuvieron esperando a encontrar evidencia definitiva que pudiera explicar estos cambios.
Ahora, el telescopio finalmente ha mostrado que esas regiones transparentes están ubicadas alrededor de galaxias. Los astrónomos han observado que estas galaxias reionizan el gas que las rodea. Aún mejor, han logrado medir el tamaño de estas regiones transparentes. Son gigantescas en comparación con las galaxias mismas. Imagina un globo aerostático y ahora un guisante flotando dentro. Exacto. Y adivina qué, estas pequeñas galaxias impulsaron todo el proceso de reionización, ya que despejaron enormes regiones de espacio a su alrededor. Estas burbujas transparentes siguieron creciendo hasta fusionarse y causar que todo el universo se volviera transparente. El equipo de investigación decidió enfocarse en un periodo antes del final de la era de la reionización. En ese momento el universo no era del todo opaco, pero tampoco completamente claro. Era un mosaico de regiones de gas de diferentes estados. Para descubrir este interesante dato, los astrónomos dirigieron el telescopio James Webb hacia un cuásar, un objeto espacial increíblemente brillante. Actuó como una linterna gigantesca, viajando hacia nosotros a través de diferentes regiones de gas, ya fuera absorbido por las áreas casi opacas o se moviera libremente por las zonas donde el gas era transparente. Los científicos entonces utilizaron el telescopio Webb para examinar las galaxias en esa región del espacio. Descubrieron que éstas generalmente estaban rodeadas por regiones transparentes con un radio de aproximadamente 2 millones de años luz. En comparación, el área que las galaxias despejaron era casi la misma distancia que el espacio entre nuestra galaxia de origen, la Vía Láctea, y nuestro vecino más cercano. La galaxia de Andrómeda y el telescopio fue testigo de cómo esas galaxias despejaban el espacio a su alrededor. Fue el fin de la era de la reionización. Hasta entonces, nadie tenía evidencia de lo que había causado la reionización. El equipo planea sumergirse en la investigación de otras galaxias en 5 campos adicionales. Los resultados del telescopio Webb del primer campo han sido increíblemente claros, y aunque los astrónomos esperaban identificar algunas docenas de galaxias existentes durante la era de la reionización, en realidad lograron detectar 117. Ahora hablemos un poco sobre el protagonista del programa de hoy. El telescopio espacial James Webb. Es una pieza de equipo absolutamente impresionante, que es aproximadamente 100 veces más poderoso que el telescopio espacial Hubble. Y este último ha observado lugares que están a 13,4 mil millones de años luz de distancia. El telescopio James Webb también es bastante costoso, por decirlo suavemente. A pesar de que originalmente se estimaba que su costo sería de solo entre 1 y 3,5 mil millones de dólares, todo el proceso de desarrollo costó alrededor de 10 mil millones de dólares. En comparación, a la NASA le costó 4,7 mil millones de dólares construir y lanzar el telescopio Hubble, y se gastó otro 1,1 mil millones de dólares más para arreglarlo en órbita. A pesar de que el telescopio espacial James Webb en sí mismo tiene 3 pisos de altura y el tamaño de una cancha de tenis, sus espejos son los más ligeros entre los más grandes telescopios de todos los tiempos. Durante el proceso de fabricación, experimentaron una reducción de peso del 92%. Cuando los miras, los espejos del telescopio parecen ser de oro, pero en realidad están hechos de berilio. Este es un metal de color gris acero, liviano y quebradizo. Se aplica un recubrimiento de oro a cada espejo, eso es cierto. Sin embargo, no pueden producirse completamente de oro, ya que este material precioso tiende a expandirse y contraerse incluso con pequeños cambios de temperatura. Entonces, la cantidad total de oro en el telescopio espacial James Webb es menos de 60 gramos, lo que equivale a un trozo de oro del tamaño de una pelota de golf. Y las placas de oro que cubren el espejo son de menos de 1000 átomos de espesor. En cuanto a las capacidades del telescopio,
podría ver claramente una moneda de $1 desde 38 kilómetros de distancia y un balón de fútbol desde 547 kilómetros. El lado del telescopio del James Webb se está enfriando y su temperatura no supera los menos 223 grados Celsius. Eso es lo suficientemente frío como para licuar el nitrógeno. Un enorme escudo solar de 5 capas rodea el telescopio y refleja la mayor cantidad posible de luz, lo que permite que se mantenga fresco. Nuestra galaxia, la Vía Láctea, tiene dos galaxias satélite muy conocidas. Las nubes de Magallanes Mayor y Menor fueron nombradas en honor a Fernando de Magallanes, un explorador que lideró la primera circunnavegación del globo hace nada menos que 500 años. Durante esta expedición, se descubrieron dos grupos de nubes en el cielo nocturno del sur. Ahora se conocen como las nubes de Magallanes. Pero no son las únicas. La Vía Láctea está rodeada por al menos 61 otras galaxias en un radio de 1.400.000 años luz. Para comparar, nuestra vecina, la galaxia de Andrómeda, está a 2.500.000 años luz de nosotros. Y aún así, los astrónomos creen que hay muchas más galaxias satélites, quizás incluso demasiadas. Pero primero, vamos a averiguar qué es una galaxia satélite. Nuestro Sol es solo una de una colección verdaderamente enorme de estrellas en la Vía Láctea. Cientos de miles de millones de estrellas orbitan el centro de nuestra galaxia, pero algo mucho más grande también orbita el centro de la Vía Láctea. Otras galaxias son mucho menos masivas, pero tienen sus propias estrellas. Podemos comparar la Vía Láctea con nuestro Sol y esas otras galaxias con planetas. Los astrónomos llaman a estas formaciones galaxias satélites. La galaxia satélite más grande de la Vía Láctea es la Gran Nube de Magallanes. Se encuentra a unos 163.000 años luz de distancia y tiene aproximadamente una centésima del tamaño de nuestra galaxia. A diferencia de la Vía Láctea espiral, la Gran Nube de Magallanes no tiene una forma espiral definida. Una teoría sostiene que es porque la Vía Láctea y otras galaxias la atraen y deforman. En términos de distancia, hay dos candidatas que pueden competir por el título de la galaxia satélite más cercana. Una de ellas es tan pequeña que los científicos la consideran una galaxia enana. La otra está tan cerca que aún se debate si es una galaxia enana separada o parte de nuestra propia galaxia. La galaxia satélite en la que todos están de acuerdo es la galaxia enana elíptica de Sagitario. Está a unos 50.000 años luz del centro de la Vía Láctea. Pero hay un cúmulo de estrellas que está aún más cerca que eso. Algunos expertos lo llaman la galaxia enana del Canis Mayor. Probablemente contiene alrededor de 1.000 millones de estrellas, y está ubicada tan cerca del borde de la Vía Láctea que en realidad está más cerca de nuestro sistema solar que del centro de la galaxia. Algunos astrónomos no piensan que Canis Mayor sea una galaxia separada. Creen que es simplemente un área densa de estrellas lejanas, que todavía es parte de la Vía Láctea. Cualquiera que sea el caso, este grupo de estrellas fue en algún momento atraído hacia la Vía Láctea por la inmensa gravedad de nuestra galaxia. Así es como la mayoría de las galaxias satélites del área probablemente terminarán. Alguna vez, todas podrían fusionarse en una galaxia Vía Láctea aún más grande. Pero volvamos a la suposición de que la Vía Láctea tiene demasiadas galaxias satélite. Un equipo de astrónomos ha estado buscando tales galaxias utilizando el telescopio Subaru. Hasta ahora, han buscado en apenas el 3% del cielo, y aún así, han encontrado 9 galaxias satélite previamente desconocidas. Eso es mucho más de lo que esperaban encontrar. Curiosamente, la mayoría de las galaxias satélite que orbitan la Vía Láctea son recién llegadas. Sí, incluso las nubes de Magallanes Grande y Pequeña. Esta investigación reciente espera mejorar nuestra comprensión de nuestro rincón del universo, con la primera búsqueda detallada de galaxias enanas compañeras. Sin embargo, el estudio también tiene otro objetivo: averiguar la distribución de la materia oscura. Verás, la teoría actual afirma que la masa de nuestra galaxia consiste en dos partes: la materia visible, como estrellas y planetas, y algo invisible, que es la hipotética materia oscura. No podemos verla directamente, pero podemos sentir su influencia gravitacional a través de una cierta distribución de masa en las galaxias. Curiosamente, la simulación de la dinámica de la galaxia y esta materia oscura predice cientos de galaxias satélites en la Vía Láctea. Hasta hace poco, solo conocíamos algunas de ellas, lo que creó una contradicción conocida como el problema de los satélites perdidos. Con suerte, la nueva investigación resolverá este problema. El equipo admite que hasta ahora
Su investigación se ha basado en números estadísticamente pequeños. También se han hecho varias suposiciones basadas en una distribución particular de galaxias satélites. Es necesario llevar a cabo estudios de seguimiento de estrellas en las galaxias satélites y obtener imágenes de alta resolución para avanzar más. ¡Atención! ¡Atención! ¡Alerta de emergencia! Esto no es un simulacro. La Vía Láctea está en llamas. Repito, la Vía Láctea está en llamas. Protocolos de evacuación activados. Todas las formas de vida terrestre deben ser trasladadas a la galaxia de Andrómeda de inmediato. Repito, ¿un incendio en nuestra galaxia? Todo se debe al gas increíblemente caliente que rodea la Vía Láctea. Este gas no solo es muy caliente, sino que también ha existido durante miles de millones de años. Pero, ¿qué es lo que calienta este gas y lo mantiene así? La Vía Láctea contiene mucho más gas que estrellas, y este gas es crucial para formar nuevas estrellas. Durante miles de millones de años, este enorme reservorio ha permitido que la galaxia siga produciendo estrellas. Sin embargo, este gas es muy delgado y disperso, lo que hace casi imposible observarlo directamente. Durante mucho tiempo, esto dificultó calcular cuánto gas contiene realmente la Vía Láctea. Pero en las últimas décadas, los investigadores finalmente confirmaron que la galaxia está rodeada por una enorme esfera de gas caliente. Esta nube de gas se extiende hasta 700.000 años luz desde el centro de la galaxia y alcanza temperaturas de varios millones de grados. Al principio, los científicos pensaron que la increíble temperatura del gas se debía a la gravedad de la Vía Láctea. Creían que la gravedad hacía que el gas girara alrededor, impidiendo que cayera hacia adentro y calentándolo. Pero recientemente, los científicos descubrieron algo aún más sorprendente: una segunda capa de gas. Y es incluso más caliente. ¿Cómo descubrimos este gas con una temperatura de alrededor de 10 millones de grados? Los rayos X débiles que provienen de todas las direcciones en el cielo revelaron su existencia. El gas también se hizo presente al absorber la luz de cuásares distantes, objetos brillantes mucho más allá de nuestra galaxia. No es de extrañar que los científicos comenzaran a buscar las fuentes de calor que podrían explicar este fenómeno peculiar. Pronto descubrieron que los dos tipos de gas, el gas que emite rayos X y el gas que absorbe, provienen de diferentes regiones de la galaxia. El gas que emite rayos X aparentemente es producido por una región inflada alrededor del disco estelar de la Vía Láctea. Esta región es un resultado directo de la formación de estrellas, que aún continúa. Las estrellas grandes de estas regiones con el tiempo explotan como supernovas, liberando enormes cantidades de energía. Esta energía calienta el gas circundante a temperaturas extremas. El gas calentado por las supernovas se vuelve turbulento y se mueve de manera caótica. Parte de este gas escapa al espacio alrededor de la galaxia, mientras que otra parte se enfría y cae de nuevo hacia el disco. Este ciclo continuo de calentamiento, enfriamiento y movimiento mantiene la capa de gas caliente visible en rayos X. El gas absorbente se enriquece con elementos como azufre, magnesio y neón. Estos elementos se crean dentro de las estrellas a través de reacciones nucleares y escapan al espacio durante las explosiones de supernovas. Las estrellas fugitivas que son lanzadas fuera del disco de la Vía Láctea también contribuyen a este proceso. Cuando explotan como supernovas, crean bolsas de gas enriquecido por encima del disco de la galaxia. El gas que emite rayos X forma una capa brillante alrededor del disco de la Vía Láctea. Esta capa nunca desaparece debido a la formación estelar y la actividad de las supernovas. Juntos, estos procesos explican tanto las señales de absorción como de emisión que observan los astrónomos. La formación de estrellas, las explosiones de supernovas y el movimiento del gas trabajan juntos para dar forma a la Vía Láctea. El gas caliente no solo ayuda a regular la formación estelar, sino que también redistribuye los materiales creados dentro de las estrellas. Y los elementos producidos en los núcleos estelares se esparcen por toda la galaxia gracias a las supernovas, convirtiéndose en los componentes fundamentales para futuras generaciones de estrellas. El equipo de investigación planea seguir observando el gas en otras longitudes de onda de la luz.
Esto podría proporcionarnos aún más información sobre el comportamiento del gas y su composición. Y una vez que comprendamos la dinámica de este gas, es probable que aprendamos más sobre cómo galaxias como la Vía Láctea evolucionan con el tiempo. Necesitamos todos los datos que podamos recopilar, ya que, después de todo, ni siquiera conocemos la forma verdadera de nuestra galaxia. Descubrimientos recientes han revelado que la Vía Láctea no es un disco plano, como se pensaba. No, tiene una estructura deformada. Y lo más sorprendente, la materia oscura podría ser la causa de esta deformación. La primera confirmación de que la Vía Láctea no es un disco perfectamente plano provino de observaciones del satélite Gaia. Gaia mapeó las posiciones y movimientos de más de 1.000 millones de estrellas, y sus observaciones mostraron que la Vía Láctea se extiende más hacia afuera de lo que se creía inicialmente. En sus bordes, el disco galáctico tiene una estructura ondulada y con grandes deformaciones a lo largo del borde externo. ¿Pero qué causa la deformación? Estas anomalías pueden ser el resultado de antiguas colisiones galácticas, como la colisión de la Vía Láctea con la galaxia enana de Sagitario hace alrededor de 6.000 millones de años. Sin embargo, un nuevo estudio sugiere otra posibilidad. La deformación podría ser causada por un halo de materia oscura inclinado que rodea nuestra galaxia. Los halos de materia oscura son estructuras invisibles pero inmensas que rodean a la mayoría de las galaxias, incluida la Vía Láctea. Estos halos contienen la mayor parte de la masa de una galaxia y ejercen una fuerte influencia gravitacional sobre la estructura de la galaxia. Si un halo de materia oscura está inclinado en relación con el plano de una galaxia, sus efectos gravitacionales podrían distorsionar la galaxia con el tiempo. Para determinar si esta teoría es cierta, los investigadores utilizaron datos de simulaciones por computadoras sumamente detalladas que representan la evolución galáctica, integrando el proceso con materia oscura e interacciones entre la materia y los campos magnéticos. El análisis reveló que la región interna de un halo de materia oscura puede inclinarse con respecto al plano de una galaxia. Esta inclinación sería el resultado de colisiones galácticas o encuentros cercanos con otras galaxias. Tales halos torcidos pueden permanecer de esta manera durante miles de millones de años, un tiempo suficiente para deformar el disco galáctico. Al mismo tiempo, este fenómeno no es algo único. Los astrónomos han observado planos deformados en otras galaxias también. De hecho, casi la mitad de todas las galaxias espirales del universo tienen discos deformados. Así que los halos de materia oscura inclinados y sus efectos gravitacionales podrían desempeñar un papel generalizado en la conformación de las galaxias a lo largo del tiempo. Mientras buscamos respuestas, la Vía Láctea sigue brillando intensamente. Pero, ¿qué tipo de electricidad espacial mantiene sus luces encendidas? ¿Qué alimenta el proceso de formación estelar? Después de todo, aproximadamente una estrella del tamaño del Sol nace cada año en la galaxia y necesita mucho combustible. La formación de estrellas requiere hidrógeno, el elemento más abundante en el universo. Sin embargo, se habría agotado hace mucho tiempo, a menos que hubiera una fuente que lo repusiera. La fuente podrían ser nubes de hidrógeno de rápido movimiento que caen sobre el disco de la galaxia. El hidrógeno que alimenta a la Vía Láctea está ionizado, lo que hace que sea complicado de detectar. A diferencia del hidrógeno atómico, que emite luz, el hidrógeno ionizado absorbe luz, lo que significa que solo se puede observar cuando pasa delante de una fuente de fondo brillante. Antes, los astrónomos utilizaban cuásares, objetos espaciales extremadamente brillantes y distantes, como iluminación de fondo para detectar estas nubes de gas. Desafortunadamente, en este caso, era imposible determinar a qué distancia se encontraban las nubes. Podrían haber estado ubicadas en cualquier lugar entre la Vía Láctea y los cuásares a miles de millones de años luz de distancia. Para localizar la ubicación de las nubes de gas, los astrónomos recurrieron al espectrógrafo de orígenes cósmicos a bordo del telescopio espacial Hubble. Observaron 27 estrellas situadas a menos de 10.000 años luz del disco de la Vía Láctea. Analizaron la luz de las estrellas y descubrieron que la mitad de las estrellas estaban oscurecidas por nubes de gas.
Esto significa que estaban lo bastante cerca para alimentar directamente el disco de la Vía Láctea. Los investigadores calcularon que las nubes de gas contenían una masa total equivalente a 110 millones de soles. Este vasto reservorio de hidrógeno ofrece más que suficiente combustible para sostener la formación estelar de la Vía Láctea. ¿De dónde vinieron esas nubes? Hasta ahora, sigue siendo un misterio. Hay dos posibilidades principales. Las nubes podrían estar compuestas de hidrógeno formado poco después del Big Bang, el gas primordial. Estas estructuras podrían haber permanecido fuera de cualquier galaxia durante miles de millones de años y cayeron recientemente en la atracción gravitacional de la Vía Láctea. O las nubes podrían estar hechas de material eyectado por la propia Vía Láctea. Cuando las estrellas explotan como supernovas, pueden expulsar gas hacia el exterior. Con el tiempo, este material podría enfriarse y caer de nuevo hacia el disco, formando las nubes. Solo podremos determinar el origen de las nubes después de estudiar su composición química. El gas proveniente de estrellas en explosión contiene elementos más pesados, mientras que el gas primordial creado después del Big Bang está compuesto casi enteramente de hidrógeno y helio. Futuros telescopios ultravioleta nos darán las mediciones detalladas necesarias para resolver esta cuestión. ¿Hay un megasol gigante en el centro de la Vía Láctea? Los científicos pensaban que sí durante un tiempo porque es el lugar más brillante de la galaxia. Tiene millones de estrellas concentradas en una pequeña área. Esta zona es el bulbo galáctico. El bulbo galáctico tiene millones de estrellas más por año luz que cualquier otra parte de la galaxia. Puede ser 10 millones de veces más denso que nuestra parte del vecindario. En algunos casos, las estrellas de esta región están a solo 5 días luz de distancia. Es como si hubiera otra estrella en nuestro sistema solar un poco más lejos que Plutón en una escala espacial. ¿Pero por qué este lugar es tan denso? Cuando se forman las galaxias, una gran cantidad de gas y polvo se juntan bajo la fuerza de la gravedad. Este material se acumula y con el tiempo forma estrellas. La gravedad y el momento angular se equilibran y entonces se empieza a formar un disco plano con un núcleo denso y abultado, bastante brillante. Las estrellas llevan vidas cómodas y una vez que llegan al final, colapsan bajo su enorme peso. Entonces se forma un agujero negro. Los agujeros negros adoran devorar todo a su alrededor, y cuanto más comen, más grandes se vuelven. ¿Y qué lugar es mejor para una cena exquisita que el centro de la galaxia, donde todo el material espacial está concentrado? Entonces comienza a consumir el gas y el polvo circundantes, formando un disco de acreción. A medida que este material se desplaza en espiral hacia el agujero negro, se calienta y emite mucha energía, lo que hace que el centro de la galaxia sea aún más brillante. Es por eso que puedes encontrar tanto agujeros negros supermasivos como bulbos galácticos en el centro de todas las galaxias. El bulbo galáctico del centro de la Vía Láctea se asemeja un poco a una elipse. Ese es un bulbo clásico. Las estrellas allí no son como nuestro Sol. Se mueven en todas las direcciones y planos posibles. Además, todas se desplazan a diferentes velocidades. Así que la gravedad enloquece allí, y esto hace que el bulbo parezca una esfera o una elipse. Dado que fueron los primeros en formarse, contienen algunas de las estrellas más antiguas de nuestra galaxia. Pero también hay algunas regiones de formación estelar y muchas estrellas jóvenes y masivas que tienen menos de 100 millones de años. A medida que nos alejamos del centro, las cosas se tranquilizan un poco. Las estrellas comienzan a rotar uniformemente y se vuelven estables. En este momento, la Tierra se encuentra en uno de los brazos espirales de la Vía Láctea llamado Brazo de Orión, bastante lejos del bulbo galáctico. En nuestra parte del vecindario, las estrellas están a unos 4 o 5 años luz de distancia. Esto significa que la mayor parte de una galaxia es en realidad solo espacio negro y vacío. Nuestro agujero negro se llama Sagitario A estrella. Es un monstruo con una masa aproximadamente 4 millones de veces mayor que la de nuestro Sol. También tiene un tamaño de unos 51 millones de kilómetros, casi como la distancia entre Mercurio y el Sol.
Pero no te preocupes, no está atrayendo a la Vía Láctea hacia su interior y no nos va a devorar. Estos agujeros negros son en realidad muy pequeños en comparación con toda la galaxia, así que solo pueden consumir lo que está a su alrededor. En este momento, muchas estrellas orbitan Sagitario A estrella. Y aunque emite una gran cantidad de energía, no podemos ver su luz desde la Tierra sin un gran esfuerzo científico. Pero ¿por qué no vemos el centro en sí? El bulbo galáctico es tan brillante que, aunque está a 26.000 años luz de distancia, deberíamos verlo resplandeciendo en nuestro cielo. Sin embargo, no es así. Resulta que todo se debe al polvo espacial. Hay mucho polvo entre nosotros y el núcleo, y absorbe la mayor parte de la luz visible. Solo podemos observar el núcleo galáctico usando otros tipos de luz, como la infrarroja cercana, rayos gamma, etc. La NASA tiene imágenes del núcleo en diferentes tipos de luz y muestran lo increíblemente brillante que es el centro sin el polvo que bloquea nuestra vista. Pero no todas las regiones brillantes están bloqueadas por gas y polvo. Por ejemplo, cuando observamos cúmulos densos como el Messier 13, las estrellas están tan juntas que parecen solo una mancha blanca. La mayoría de nuestros telescopios no pueden separarlas entre sí. La galaxia satélite M32, nuestra vecina cercana a la galaxia de Andrómeda, tiene alrededor de 84 estrellas por año luz. Es tan densa que las estrellas no pueden distinguirse ni siquiera con el telescopio espacial Hubble. Para hacernos una idea, nuestro sistema solar tiene una longitud de 2 años luz. Veríamos alrededor de 168 estrellas fuera de nuestra ventana si estuviéramos allí. Nuestra estrella más cercana es Alpha Centauri. Está a unos 4 años luz. Si estuviera a solo un par de días luz de distancia, brillaría mucho más que la luna llena. Así que si de alguna manera lográramos sobrevivir en regiones de estrellas increíblemente densas, el cielo sería blanco todo el día. Pero es poco probable que podamos sobrevivir. A medida que nos acercamos al centro de la Vía Láctea, las posibilidades de encontrar vida se vuelven muy escasas. La gravedad de las estrellas está descontrolada con movimientos caóticos, por lo que apenas hay planetas alrededor. En esos planetas milagrosos, la radiación de los rayos cósmicos se dispara. Las explosiones de supernovas y las colisiones estelares cercanas se convierten en algo cotidiano, y todo el gas alrededor hace que sea prácticamente imposible respirar o incluso ver correctamente. Al mismo tiempo, a medida que nos alejamos más, hay menos estrellas alrededor. Elementos que son superútiles para la vida, como el carbono, el oxígeno y el hierro, son producidos por las estrellas, por lo que también disminuyen. El exceso de radiación es terrible, pero una radiación demasiado baja significa que no hay suficiente energía para que se produzcan reacciones químicas, como la fotosíntesis. Es por eso que, si hay vida extraterrestre, lo más probable es que esté en algún lugar en medio de las galaxias. Pero algunas galaxias obtienen su brillo de un llamado núcleo galáctico activo. Estas son regiones extremadamente energéticas ubicadas en el centro. Brillan mucho más que cualquier estrella imaginable, aunque, en su mayoría, solo dan luz en ciertas partes del espectro electromagnético. El brillo no proviene de las estrellas, sino del disco de acreción que hay alrededor de sus agujeros negros supermasivos. Cuando el material cae lentamente en un agujero negro, se acumula alrededor de él y crea este disco plano y giratorio de gas, polvo y otros materiales. Dado que la gravedad y la fricción allí son extremas, este disco se calienta y empieza a emitir enormes cantidades de energía. Además, este disco gira increíblemente rápido, casi a la velocidad de la luz. Debido a eso, las colisiones ocurren todo el tiempo y son muy poderosas. Liberan cantidades aún mayores de energía. La mayoría de las galaxias no tienen un núcleo activo, o AGN. Aquellas que sí lo tienen, como la galaxia M87, en la constelación de Virgo, se llaman galaxias activas. También hay diferentes tipos de AGN, como las galaxias Seyfert, las galaxias de radio y finalmente los ganadores de nuestra competencia de brillo espacial, los cuásares. Imagina cosas tan brillantes que pueden eclipsar toda la galaxia a la que pertenecen.
Los cuásares son un tipo específico de núcleo galáctico activo, la forma más extrema y luminosa. Pertenecen a los agujeros negros supermasivos, los más grandes del universo. Los cuásares son como una combinación de varias cosas. Primero, son los discos de acreción más brillantes del universo conocido, debido a los agujeros negros gigantes que devoran todo a su alrededor. Pero tienen algunas características interesantes. Por ejemplo, poseen poderosos chorros de partículas que se disparan desde los polos del agujero negro casi a la velocidad de la luz. Estos chorros aumentan el brillo del cuásar, aunque solo pueden ser observados en longitudes de onda de radio. La energía que emiten es tan intensa que pueden verse a miles de millones de años luz de distancia. Sin embargo, el cuásar más cercano a nosotros está a 600 millones de años luz, así que no podemos detectarlo con telescopios caros. Entonces, cuando observamos una galaxia a través de un telescopio, normalmente vemos solo el núcleo más brillante, no las partes exteriores. Desafortunadamente, nuestros ojos no están hechos para ver cosas como el núcleo galáctico activo, así que estas estrellas son lo más brillante que podemos ver. Pero ¿qué vista más hermosa es? Decenas de naves espaciales y cientos de sondas despegan de la Tierra y se dirigen a la hermana gemela de nuestro planeta, Venus. Es del mismo tamaño que la Tierra y tiene cerca del 80% de su masa. Las temperaturas aquí son muy altas para los humanos y no tiene el aire que estamos acostumbrados a respirar, pero fuimos ahí porque los científicos encontraron recientemente rastros de gas fosfina, lo que sugiere que podría haber vida ahí. La fosfina proviene de varios microbios y bacterias, así que la humanidad emprende este viaje para descubrir esta vida. Con nuestra tecnología, un vuelo a Venus llevaría de 3,5 a 6,5 meses. Pero finalmente lo logramos. Las naves espaciales aterrizan en el planeta y cuando los primeros humanos llegan a la superficie, ven desiertos calcinados, lagos de lava y géiseres de ácido venenoso. Y eso es todo. Los científicos calcularon más los datos del radiotelescopio. La fosfina nunca existió en Venus. Así que volvemos a los cohetes y nos preparamos para un viaje más largo a través de nuestra galaxia. Los científicos creen que hay al menos 36 civilizaciones en la Vía Láctea que son como la nuestra. Podrían ser organismos vivos completamente diferentes a nosotros. Pueden tener cuerpos diferentes, ojos distintos, puede que caminen y hablen de un modo muy diferente al nuestro, pero una civilización avanzada tiene varios criterios. El progreso tecnológico y el uso de una comunicación desarrollada entre los individuos. Así, estas civilizaciones deben explorar el espacio, construir ciudades y ser capaces de comunicarse entre sí como especies independientes. Observemos a nuestra galaxia y descubramos a estos mundos civilizados, así que la Vía Láctea es una espiral de 100.000 años luz de lado a lado. Si una estrella nace en un extremo de esta en una explosión superpotente, la luz de ese evento no llegará a otro extremo hasta 100.000 años después. Hay unas 100.000 millones de estrellas y cerca de cada una de ellas puede haber mundos como los de nuestro sistema solar. Intentemos encontrar los mundos habitables usando támices gigantes. Primero busquemos estrellas que tengan mucho hierro. Estas arden a la temperatura perfecta para el desarrollo de la vida. Y el hierro en el sistema estelar ayudará a formar los núcleos de los planetas que serán el hogar de otra civilización. Pasamos a la Vía Láctea por nuestro tamiz. Vemos que hay demasiadas estrellas que se ajustan a la descripción, así que necesitamos otro filtro. Ahora encontremos estrellas que se parezcan al Sol en este montón. La estrella debe ser unas veces más grande que la Tierra y 333.000 veces más pesada. Un criterio importante es la edad de la estrella. Cuando una estrella envejece, comienza a expandirse y se convierte en una gigante roja. En ese momento puede absorber los planetas que la rodean. La vida de una estrella de este tipo puede terminar con una enorme explosión que destruya todo lo que la rodea. Por lo tanto, la estrella que buscamos debe ser relativamente joven. Usemos de nuevo nuestro tamiz. Hay menos estrellas, pero aún así son muchas. Ahora centrémonos en los planetas. Deben estar en la zona habitable de la estrella, no demasiado cerca porque entonces la temperatura sería demasiado alta para que nazca la vida.
y no demasiado lejos, ya que el planeta sería solo un bloque de hielo sin nada de vida en él. La temperatura del planeta debe permitir que el agua permanezca líquida. Otro filtro es la edad del planeta candidato. Una civilización avanzada necesita tiempo para desarrollarse. Basándose en la experiencia de la Tierra, los científicos creen que se necesitan al menos 4.500 millones de años para que cualquier forma de vida evolucione hasta el nivel humano. Así que buscamos planetas como la Tierra o más antiguos. Usamos nuestro tamiz una última vez y ¡voilá! Tenemos 36 mundos donde es posible una civilización avanzada. Los científicos realizaron este estudio y lo publicaron en abril del 2020, basándose en estos mismos criterios. Lo único que queda es descubrir estas civilizaciones y hacer el primer contacto. Podemos detectar una civilización de este tipo usando las ondas de radio que provengan de ella. Supongamos que hay un planeta A con organismos vivos primitivos en él. Millones de años de evolución se convertirán en una civilización con tecnología avanzada. Las ondas de radio serán su forma de comunicarse. Entonces todo el planeta emitirá ondas como una estrella emite luz. Y aquí, en la Tierra, seremos capaces de captar esta señal con antenas apuntando al espacio. Pero hay un problema con la distancia entre los planetas. Por ejemplo, el planeta A está a 1000 años luz de la Tierra. Cuando el planeta A empiece a emitir ondas de radio, estas señales no nos llegarán hasta 10 siglos después. Aprendimos a emitir y recibir ondas de radio en 1895. Y si la civilización del planeta A emitió una señal de radio al mismo tiempo, no podremos captarla hasta 2895. Lo mismo ocurrirá en el planeta A. Enviamos un mensaje en forma de señal de radio al espacio en 1974. En ella codificamos nuestro sistema numérico, el ADN humano y la información sobre nuestro sistema solar. Si hay una civilización avanzada en el planeta A, solo podrán recibir esta señal en el 2974 y tendríamos que esperar otro milenio para obtener una respuesta de ellos. Otro problema de las ondas de radio es que no parecen un resplandor constante en el planeta, sino una llamarada. Las ondas de radio solo se usan en una determinada etapa de la civilización. Al principio es el principal método de comunicación, pero luego empezamos a usar los teléfonos móviles, la televisión por cable y la fibra óptica. Y a medida que la tecnología avanza más, la luz de las ondas de radio comienza a desvanecerse. Así que solo tenemos unos 100 años de uso activo de la radio por parte de la civilización para encontrarla. Un día captamos una extraña señal de radio de origen desconocido. Sus características sugerían que esta señal había sido creada artificialmente, quizás por una civilización del espacio exterior o por una nave estelar que pasaba por ahí. Las búsquedas posteriores de esta señal no dieron ningún resultado, lo que dio lugar a muchas teorías y argumentos sobre lo que en verdad era. Podría haber sido una señal de la Tierra que se reflejó en un satélite que volaba por el cielo, o podría haber sido el rastro de un cometa a unos cuantos años luz de distancia, pero asumamos que era una civilización del espacio sideral, una de esas 36 que probablemente existen. Ahora tenemos que hacer contacto con ellos. Así que lanzamos nuestro equipaje en un cohete y nos dirigimos en dirección al planeta sospechoso. Nuestros cohetes pueden volar a 28.300 kilómetros por hora. Eso significa que un cohete podría cruzar todo Estados Unidos en solo 8 minutos. Pero incluso si una civilización avanzada viviera cerca de nuestra estrella más cercana, Próxima Centauri, nos llevaría unos 73.000 años llegar hasta ahí. Incluso a la velocidad de la luz tardaríamos 4,2 años. Así que tenemos que resolver el problema de los viajes espaciales. Nuestros científicos planean alcanzar aproximadamente un cuarto de la velocidad de la luz con un láser. Un potente rayo láser procedente de la Tierra empujará una sonda microscópica en la dirección correcta. Esta podría llegar a nuestro destino en unos 17 años. Y en otros 4 años, cuando la señal de este llegue a la Tierra, sabremos si existe una civilización avanzada. Otra posibilidad para viajar más rápido que la luz es la nave espacial burbuja de deformación. Esta tendría que comprimir el espacio delante de ella y estirarlo detrás de su cola. Entonces podríamos llegar a cualquier punto del universo en, literalmente, unos pocos segundos. Pero tales viajes siguen siendo una fantasía para nosotros. Tal vez podamos llegar a diferentes rincones del universo a través de agujeros de gusano. Son atajos similares a túneles, pero hay un problema. Estos agujeros de gusano podrían estar dentro de agujeros negros. Estos son los objetos más misteriosos del universo. Son tan pesados que ni siquiera la luz puede escapar de su trampa. Nuestras naves espaciales tampoco soportarían la tensión.
También existe la teoría de que la Tierra es única porque nació en circunstancias completamente accidentales. Hace 4.500 millones de años, nuestro planeta era un bloque de lava que empezó a enfriarse y solidificarse, pero su tranquilidad se vio interrumpida por el paso de un asteroide del tamaño de un planeta entero. La colisión se produjo en un ángulo tal que la Tierra no quedó completamente destruida, pero parte del asteroide permaneció en nuestra órbita. Una roca pesada cerca de nuestro planeta estabilizó la rotación de la Tierra, y la interacción gravitatoria con los restos gigantescos hizo que nuestro núcleo se calentara. Además, el asteroide trajo mucha agua a la Tierra. Una colisión así es extremadamente improbable. Es como ganar la lotería, muchas veces seguidas. Pero hasta ahora no tenemos ninguna razón para creer que exista vida en el espacio sideral. Así como no tenemos razones para creer que no hay civilizaciones avanzadas en el universo, excepto la nuestra. Estás en tu crucero espacial galáctico de camino al puesto avanzado 52, entregando suministros para la pequeña colonia de allí, cuando las alarmas empiezan a sonar. Escaneas tus pantallas, pero algo llama tu atención antes de que puedas averiguar qué está sucediendo. No necesitas una pantalla de visualización, ya que la sección frontal de tu nave es transparente, como un espejo unidireccional. Una colosal nube naranja y morada se dirige hacia ti. No hay tiempo para analizarla. Pones la nave en picada. Tan empinada como puedes. Las alarmas se vuelven locas, pero estás demasiado concentrado en salir del peligro. La nave traquetea y crees que se romperá, pero tu nave es rápida y poderosa. Y de alguna manera te las arreglas para colocarte debajo. Miras hacia arriba y ves la gigantesca nube de plasma pasar volando. La curiosidad te ha mordido y decides seguirla. Programas tu computadora para analizarla. Pronto la información regresa y no puedes creer lo que te está diciendo. Esa nube de plasma es un destructor de galaxias. Este y otros similares han estado destruyendo galaxias antes de tiempo. ¿Recuerdas tus estudios en la Tierra cuando eras solo un joven piloto? Se habían realizado estudios desde el siglo XXI sobre por qué las galaxias estaban cesando misteriosamente en la formación de nuevas estrellas, lo que provocaba que finalmente se destruyeran. Las estrellas se forman a partir de espesas nubes de gas que se han vuelto extremadamente frías, se condensan y con el tiempo colapsan en materia sólida y compacta. Hay una fotografía famosa tomada por el telescopio espacial Hubble. La mayoría de la gente la ha visto. Se llama Los Pilares de la Creación. Es la nebulosa del Águila donde se están formando las estrellas. Llaman a estos ambientes viveros de estrellas. Es un concepto bastante lindo si lo piensas. Pero hay un chico malo al acecho, y lo está siguiendo. Es un enorme destructor de estrellas. El destructor se precipita y barre el gas de estas galaxias en formación de estrellas a un ritmo acelerado, evitando que se formen estrellas en primer lugar. Es como una escoba gigante, pero en lugar de limpiar, está cesando algo, lo que lleva a nuevas galaxias a un final prematuro. Ahora que sabes lo peligroso que es, lo mejor es quedarte un poco atrás, a ver si podemos verlo en acción desde una distancia segura. Ha sido un misterio de larga data por qué algunas galaxias no dan a luz nuevas estrellas. El destructor de estrellas es inteligente, cuelga alrededor de grandes cúmulos de galaxias. Hay uno en particular, el cúmulo de Virgo. Este es el que han estudiado los científicos. El cercano cúmulo de Virgo tiene 7 millones de años luz de diámetro y contiene miles de galaxias. Cuando digo cercano, me refiero a que está a unos 65 millones de años luz de nosotros. No es exactamente un crucero espacial de fin de semana, pero está bastante cerca en términos galácticos. El cúmulo se precipita a través del plasma sobrecalentado a velocidades de hasta 1.000.000 de kilómetros por hora. El cúmulo forma la base del gran supercúmulo de Virgo, del cual es miembro el grupo local donde reside nuestra Vía Láctea. Su proximidad a nosotros hace que sea más fácil de estudiar para los científicos. También es una de las regiones más extremas del universo que conocemos. Por ahora, ¿quién sabe qué más hay por ahí? El cúmulo de Virgo también es inusual, ya que todavía está formando nuevas estrellas, y podemos observarlo como en la famosa foto del vivero del Hubble. Una galaxia en este cúmulo se llama Messier 87. Fue descubierta en 1781 por un astrónomo francés llamado Charles Messier. Le pareció un poco borrosa, así que la llamó nebulosa. Una nebulosa sin estrellas. No se pudo determinar más información sobre lo que era hasta la década de 1920. Messier era muy respetado y descubrió 13 cometas en su vida. Nació en la Francia rural. Era el 10º de 12 hijos. Cuando tenía 14 años, fue testigo de un tremendo cometa de 6 colas en 1744. Era asombroso y fue visible a simple vista durante varios meses. Sus efectos fueron dramáticos e inusuales.
era tan brillante que ha sido registrado como el sexto más brillante de la historia. 4 años más tarde, el joven Charles vio un eclipse solar desde su ciudad natal el 25 de julio de 1748. Entonces supo que quería explorar el mundo de la astronomía y que estaba destinado a eso. Un cráter lunar y un asteroide llevan su nombre. Sin embargo, nada es tan poderoso como Messier 87 o M87, una galaxia elíptica supergigante con billones de estrellas. Es la segunda galaxia más brillante dentro del norte del cúmulo de Virgo, lo que la hace popular entre los astrónomos y entusiastas aficionados. Las galaxias elípticas son más antiguas y de baja masa, con una mínima actividad de formación estelar. Un gran número de cúmulos globulares las rodean. Constituyen aproximadamente del 10 al 15% del supercúmulo de Virgo. M87 tiene un agujero negro supermasivo en el núcleo. El agujero negro fue fotografiado utilizando datos recopilados en 2017 por el Telescopio del Horizonte de Sucesos, EHT. Se anunció con entusiasmo al mundo en 2019. En marzo de 2021, la colaboración EHT reveló por primera vez una imagen polarizada del agujero negro. Fue un evento bastante emocionante. Era la primera vez que se capturaba un agujero negro. Todo sucedió gracias al Telescopio del Horizonte de Sucesos, que son muchos observatorios de radio o instalaciones de radiotelescopios de todo el mundo, trabajando juntos para producir un telescopio altamente sensible y de alta resolución. Otro conjunto de telescopios en Chile se llama Atacama Large Millimeter Submillimeter Array, o ALMA por sus siglas. Capturaron imágenes de alta resolución de las 51 galaxias importantes del cúmulo de Virgo. Eso es parte de cómo sabemos lo que sabemos. M87 y otras galaxias no parecen estar haciendo mucho a simple vista. De hecho, en una vida humana típica, apenas se mueven. Sin embargo, están hechas de gas, polvo y otros objetos, y se mueven a través del espacio a altas velocidades. Se mueven cuando les afecta la gravedad de otras galaxias o la materia oscura, una entidad misteriosa que es 5 veces más común que la materia ordinaria. Se cree que muchas galaxias, incluida la nuestra, tienen un halo de materia oscura que las rodea. La materia oscura puede atraer más significativamente a las galaxias más pequeñas fuera de los cúmulos. A medida que la galaxia es arrastrada por el espacio, el destructor de estrellas puede aparecer. Las nubes gigantes de plasma intergaláctico, una forma de gas eléctrico, pueden comportarse como una atmósfera y drenar el gas dentro de la galaxia. Barre el gas dentro de la galaxia, despojándolo de lo que necesita para formar estrellas. Es difícil comprender la escala de este tipo de actividad. Pero eso es lo que los científicos ahora creen que ha estado ocurriendo en algunas galaxias o nebulosas sin estrellas, como lo vio Charles Messier. Ahora, estacionemos nuestro crucero espacial aquí y veamos esto en acción. Lo que hemos estado llamando destructor de estrellas se conoce como extractor de gases. Es uno de los eventos externos más espectaculares y violentos del espacio. Un científico del Consejo Nacional de Investigación de Canadá dijo que las galaxias se mueven tan rápido a través del plasma caliente en el cúmulo que una gran cantidad de gas molecular frío es arrancada de la galaxia. Es como si el gas estuviera siendo barrido por un soplador industrial cósmico gigante. No es el tipo de limpieza que queremos que ocurra en nuestra galaxia, de hecho. Lo observas en acción. Estás impresionado, pero igualmente respetuoso de su gran poder. El extractor de gas, también conocido como extractor por presión RAM, viaja a través de muchas galaxias y elimina el gas de formación estelar. El proceso es muy eficiente. El gas se comporta de manera diferente a las nubes en nuestra galaxia. No se están formando tantas estrellas como en la nuestra. Un estudio del siglo XXI encontró que el mismo proceso ocurre en grupos más pequeños de solo unas pocas galaxias, con mucha menos materia oscura. El estudio analizó la asombrosa cantidad de 10.567 galaxias satélite. Estas son galaxias que existen más allá de los enormes cúmulos de galaxias. La mayoría de las galaxias en el universo existen en el medio de 2 y 100 galaxias. Pudieron estudiar un número tan grande usando el apilamiento. Hace posible aprender sobre una selección de objetos débiles al combinar toda la información de los objetos y hacer una característica promedio. En última instancia, determinaron que el extractor de gas o el destructor de estrellas es potencialmente la principal forma en que las galaxias y predominantemente la formación de estrellas son eliminadas por su entorno. Es bastante desafortunado tener un vecino tan desagradable. Entonces, ahora que tu curiosidad ha sido satisfecha, es mejor dejar esta nube de plasma y continuar con tu viaje al puesto avanzado 52. Vas a llegar tarde ahora y podrías tener muchos problemas. Mientras el crucero da la vuelta, regresemos a la Tierra. Y atrás en el tiempo. Volvamos a 1744.
esa noche en la Francia rural, donde un adolescente estaba afuera, maravillándose con el cielo nocturno y la vista espectacular de un cometa de 6 colas. Y a partir de ese momento, se inspiró para comenzar una búsqueda de por vida basada en una sola pregunta, quizá la más importante de todas: ¿qué hay ahí afuera?